precioso y maravilloso para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que se encuentran aquí, por los que están a través de los medios electrónicos también. Señor, muchas gracias porque estamos fluyendo en tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tengo el gusto de, para quienes no conocen o no nos conocen, presentar a mi esposa. David estaba tocando la batería. También pues tengo dos hijas. Una de ellas ya está casada, es israelí, y también estamos esperando bebé. Así es que gloria a Cristo. También una de mis hijas está en Estados Unidos. Ellos viven allá en Estados Unidos. Ellas viven en Estados Unidos. Y en este momento yo sentí de mi corazón el pedirle a mi esposa que pasara para testificar lo que Dios ha estado haciendo. Así es que, Arita, por favor. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Araceli, para quienes no me conocen. Y para mí siempre ha sido un privilegio poder testificar de las obras que el Señor hace. En mayo de este año me dio varicela zóster y pues como es normal empezaron a dar tratamiento, pero no nos dimos cuenta que el tratamiento estaba afectándome y pues lo que los médicos me dijeron es: a final de mes vas a estar muy bien. Resulta que terminando el mes, lejos de estar bien, me puse cada día más mal y se dieron cuenta que estaba teniendo una intoxicación medicamentosa justamente por lo que estaba tomando en el tratamiento, pero el daño fue completamente severo al grado que mi piel cambió completamente, pasó de extraña a roja, de roja a morada, de morada a completamente negra, desde mi cabeza hasta mis pies. Y al asistir a los médicos estaban sorprendidos de ver lo que estaba pasando. Pasaron diferentes cosas, pero voy a hacer el testimonio que es largo, muy corto, porque lo que hicimos, mi esposo y yo, juntamente con mis hijos, fue orar y decir nuevamente: Señor, mi vida está en tus manos y haz como tú quieras. Le hablamos a nuestro pastor, a quien amo y agradezco a Dios por su vida. Justamente en la oración que él junto con mi esposo hicieron fue: Señor, trae tu paz para nuestra hermana. La palabra fue: el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Tuve un tiempo de aproximadamente 2 semanas y media sin dormir, porque los dolores, la irritación no me permitía sentarme, acostarme, moverme, ni siquiera poder tener agua en mi cuerpo o alguna cosa que pudiera calmar el dolor. Los médicos estaban sorprendidos porque la piel estuvo a punto de desprenderse, y no solamente la piel externa, sino la piel interna. Entendí que mis ojos son piel, entendí que mi lengua es piel y entendí que diferentes partes de mi cuerpo estaban siendo completamente deshechos por dentro. Pero gloria al Señor, el castigo de nuestra paz fue sobre de él y por su llaga, dice su palabra, fuimos nosotros Aleluya, curados. Y estoy muy agradecida con Dios porque el Señor lo hizo. No hubo tratamiento. 3 diferentes dermatólogos estuvieron completamente sorprendidos y decirme: señora, no sabemos cómo usted puede estar bien. Por la gracia de Dios, porque el Señor Jesucristo todavía sana. Y hoy en la mañana el Señor me estaba dando un texto que quiero compartir con ustedes. La gloria de la casa postrera, dice su palabra, será mayor que de la primera. Aleluya. Así que confiamos en esto. Jesucristo es el sanador. Gloria a Cristo. Pues hermanos, para mí es una total y absoluta sorpresa cómo es que Dios nos está dirigiendo en el servicio. Al ver el video de Nick, que espero que la mayor parte de
de los que estamos aquí lo hayamos visto. Para mí fue una sorpresa total y ahorita voy a explicar por qué. El mensaje que quiero compartir con ustedes, si me permite compartir, pues hermanos, es la línea que hemos estado recibiendo: andar como es digno del Señor. Y hay algo que a nivel introductorio quisiera comentar. Hay muchas definiciones de esto que hemos escuchado. Y una definición que yo pude tomar o pude obtener es que el andar como es digno significa andar de la manera que el Señor merece de nosotros. La manera en que el Señor merece de nosotros. Y esto, hermanos, quisiera comentar que hablaré cómo es que Dios quiere que andemos. Y hay 4 versículos en la epístola a los Colosenses que tienen esa frase, esa palabra, andar dignamente. Y también quisiera relacionarlo con una estructura que el Señor puso en mi corazón, que es el patrón de la victoria. Esto significa que Dios nos va llevando en todo el libro de la epístola a los Colosenses de una manera tal que un capítulo tras otro, tras otro y tras otro, los 4 capítulos tienen esa palabra, dignamente o digno. Y cada una de esas palabras aplica para cada etapa. Pero antes de empezar con eso, quisiera hablar de un hombre que tuvo 40 años y nació cojo. A él lo mantuvo su familia durante un determinado tiempo, pero pues al ver que no mejoraba y tal vez que en su crecimiento iba peor, y así pegado tal vez su piel a sus huesos, no había manera en que aquel hombre pudiera tener un remedio. ¿Y qué sucedió? Sus padres o su familia tomaron una decisión. Y la decisión fue llevarlo a la puerta del templo y dejarlo ahí. Seguramente el tema económico no les alcanzó, no les rindió de ninguna manera para poderlo sostener. Y lo que ellos tuvieron en su corazón fue dejarlo ahí. A que de lo que la gente cuando entraba al templo le pudiera arrojar una moneda o dárselo. Pero aquel hombre en ese momento, en esa situación que él veía, bueno, pues, ¿qué creen? Él al estar a la puerta del templo, escuchó a los sacerdotes leer la ley, las enseñanzas. Pero de esos días vio a Jesús. Y así como el Señor Jesucristo conocía los anhelos, los pensamientos, las necesidades de la gente, no se registra que Jesús el Señor le haya dicho: confía, espera, ten fe. No dice nada de eso la Biblia. Bueno, el primer pasaje, y vamos a continuar con esta historia un poco más adelante. El primer pasaje que está registrado ahí en Colosenses nos enseña cómo es que Dios en su gracia quiere que nosotros, ya leímos este versículo varias veces, pero nos enseña algo, lo voy a leer nuevamente.
Es el capítulo 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y hermanos, esto realmente es muy precioso porque ahí está el primer pasaje. ¿Y cómo lo relacionamos? El primer paso en ese patrón es visión. ¿Sabes? Cuando el apóstol Pablo enviaba a la gente, a sus discípulos, a los ministros, a las iglesias, ellos veían cómo estaban los hermanos y le reportaban a Pablo, le decían, es que ellos tienen fe en el Señor, también muestran su amor para todos los que están alrededor de él. Y sabes, Pablo, también ellos se dan cuenta de que hay una esperanza que saben que está guardada para ellos en el cielo. Y además que el evangelio que les estamos predicando está dando fruto. Imaginen ustedes. Y además ellos cada vez están conociendo la gracia de Dios. Y gloria a Dios por eso. El reporte siguió. Y esto ustedes lo pueden notar en ese capítulo 1. Y también cómo es que Pablo y ellos han aprendido a caminar dignamente. También han estado aprendiendo a llevar fruto, a crecer en el conocimiento de Dios y, sabes, también a fortalecerse en el poder conforme a la potencia de la gloria de Dios. Y sigue más adelante en una manera muy preciosa, como es que Pablo habla a esos hermanos, a esos discípulos en Colosas y les habla de la obra del Padre Celestial. Y les dice algo muy precioso, que el Padre Celestial nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, y que por medio de Jesucristo podía reconciliar con Él todas las cosas, lo que está en el cielo, todo lo que fue creado, podía reconciliarlos mediante la sangre de su cruz. Pero también, ¿qué creen? El Padre Celestial quiso dar a conocer a la humanidad las riquezas de la gloria. Y esto es algo maravilloso. ¿Cuáles son esas riquezas? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y hermanos, esto es algo maravilloso porque cuando observamos cuál era la localización geográfica de ese lugar de Colosas, estaba muy cerca de Grecia, o relativamente cerca de Grecia. El lugar del conocimiento de las gentes en ese tiempo, de la filosofía y de tantas cosas que los griegos sabían y habían desarrollado en su humanismo, en sus formas, en sus maneras. Y eso lo quiero dar como un punto de referencia que considero importante. Pero aquí la Escritura nos enseña ese secreto. Lo que tantos estuvieron buscando, Pablo les dijo algo. El Padre Celestial tiene para ustedes algo maravilloso y es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gloria al Señor. La siguiente parte es la obra del Señor Jesucristo, del Hijo. Tenemos en Él redención por su sangre. Y qué maravilloso es esto, porque Jesucristo derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario y por esa sangre fuimos redimidos, gloria a Dios.
Y aquí está el punto importante, hablando de visión. Cristo les dijo, es la imagen del Dios invisible. Y ahí encontramos este primer paso que el apóstol Pablo les está revelando a estos hermanos, diciéndoles, la visión es esta. Y si algo necesitamos para vivir una vida victoriosa, una vida vencedora, es como el ministerio que Dios ha puesto en la iglesia, el ministerio quíntuple y en particular el ministerio apostólico y profético, se encargan a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios darnos la visión, pero esa visión es el Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, fíjate, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, gloria a su nombre. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por lo cual le agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud. Qué visión tan maravillosa puesta en Jesús. Seguramente la gente que estaba en ese lugar de Colosas fueron cristianos que fueron esparcidos a muchos lugares. Ellos habían visto, habían escuchado de Jesús y tal vez en segunda generación ellos conocían quién había sido el Señor Jesucristo porque le habían visto. Seguramente ellos sabían de Jesús el Señor, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué pasa ahora en relación a los hermanos? ¿Cómo es que ellos tenían un reporte de lo que eran? Ellos, hermanos, podemos observar tres tiempos diferentes. Un antes, un tiempo pasado, un tiempo presente y también un tiempo futuro. Tres etapas en el tiempo. ¿Qué cosa es lo que ellos tenían? Antes de conocer a Cristo como su Salvador, ¿sabes? La Escritura nos enseña que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en nuestra mente, y esa palabra también es importante notarla, haciendo malas obras, tiempo pasado. Pero lo que hace Pablo es enseñarles algo de lo que estaba pasando con ellos. Eran, ya siendo cristianos, reconciliados en el cuerpo de Jesucristo por medio de su muerte. Y vamos al tiempo futuro, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y esto, hermanos, es algo tremendo. ¿Por qué? Porque eso nos está hablando de una perspectiva que ellos necesitaban conocer, necesitaban saber que Dios había hecho ya una obra inicial en ellos, que la estaba continuando, pero también que Dios tiene una perspectiva para llevarlos, para hacerlos crecer, para fundarlos y además una cosa preciosa, ser presentados perfectos en el Señor. Y hasta que venga Cristo, algo de lo que les estaba enseñando, estar fundados, permanecer fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio. Y esto, hermanos, nos lleva a considerar algo, como es que en nuestro estado espiritual ya hemos sido perdonados por Cristo,
pero también para nosotros, nuestro tiempo presente. Dios está haciendo una obra de santificación. Dios está haciendo una obra profunda en nosotros. Y lo que Él espera de nosotros nos lo muestra, que un día Él quiere que nosotros estemos sentados en el trono con Jesucristo, gloria a Dios. Y posteriormente, para cerrar este capítulo, lo que nos está mostrando es cómo el apóstol Pablo padecía. Él tenía dolor, tenía una situación de carga espiritual por esos hermanos, los colosenses. ¿Por qué? Porque él quería anunciarles la palabra de Dios y enseñarles. A veces podemos pensar, bueno, pues no es tan necesario hacer una u otra cosa, pero sabes, Dios ha puesto el ministerio, Dios lo ha regalado, Dios ha puesto un regalo en la iglesia para que la iglesia sea establecida, para que la iglesia crezca, para que la iglesia avance, gloria al Señor. Y algo que es muy importante para nosotros es saber, había un misterio oculto, esos hermanos habían conocido ya al Señor, pero al estar en contacto con esa cultura y con diferentes culturas en ese tiempo, ellos necesitaban conocer la verdad, a Jesucristo el Señor, y que cada vez más ellos pudieran avanzar en ese conocimiento, en esa revelación de ese misterio oculto. Y ese misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Y cómo es eso, hermano? Es la parte de la revelación de ese misterio que tiene que venir para que nosotros podamos ser enseñados, conocer a Jesús, conocer al Padre Celestial, conocer el Espíritu Santo. Entonces, esto lo que nos va a llevar es abrir una visión en nuestras vidas. Segundo punto, pudieran ser tan amables de presentar, poner la presentación. Gracias. El segundo punto tiene que ver con la visitación. Capítulo 2 en el verso 6. Y fíjense qué manera tan preciosa, ya terminamos un capítulo y ahora va el capítulo 2. Dice, por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y aquí hay una cosa que considero importante. ¿Tú te acuerdas cómo recibiste a Cristo? ¿Tú te acuerdas cómo fue ese contacto con Jesús el Señor cuando Él te salvó? Yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo de eso. Y para mí fue un impacto impresionante el conocer al Señor Jesucristo, que Él había venido a salvarme a mí, a perdonar mis pecados y a cambiarme. Y estoy seguro que en tu experiencia particular, en tu experiencia personal, tú nos podrás decir tantas cosas, de paz, de gozo, tal vez de un llanto profundo en tu vida, yo no lo sé, pero la manera en que nos está enseñando aquí la Escritura es, de la manera que recibimos a Cristo, andad en Él. ¿Y qué es eso, hermanos? Es la visitación de parte de Dios para nosotros. Y hay algo que el apóstol Pablo quería hacer con ellos, para que el corazón de cada uno de ellos fuera consolado. Consolar significa estar junto, estar ahí junto de la persona. Y qué cosa tan bonita, hermanos, qué momento tan bonito estamos experimentando hoy en día, aquí, con esta reunión presencial. Me da muchísimo gusto ver a tanta gente y a tanta gente que conocemos y que amamos y respetamos. Esto es consolación. Pero sabes, cuando el Señor Jesucristo, al estar en nuestra vida, en nuestro corazón, lo que Él hace es entregarnos el Espíritu Santo, entregarnos su palabra y hacernos consciente que el Padre Celestial está con nosotros. Y lo que Él quiere hacer es que nosotros andemos con Él, que caminemos con Él.
¿Sabes? En medio de tus situaciones, ahí está el Señor Jesucristo. Esté uno alegre, esté triste, esté enfermo o esté pasando diferentes cosas, ahí está el Señor Jesucristo. Es algo maravilloso. ¿Sabes algo de lo que también pude notar aquí en este capítulo 2? Es que el apóstol Pablo tiene 3 advertencias, 3 alertas. Y me llamó muchísimo la atención eso. ¿Por qué? Bueno, pues nada más ni nada menos en el capítulo 2, verso 4, nos enseña algo esa primera advertencia. Y voy a decir por qué, lo estoy considerando también así. Dice, que nadie os engañe con palabras persuasivas. Alerta. Cuando llega a tu computadora tal vez algún virus, ¿qué pasa? La alerta, o cuando llega a tu teléfono o algún dispositivo que tengas una alerta, es porque algo puede estar ahí peligroso. Aquí en esta primera alerta es que nadie os engañe. Y por eso mencioné hace rato el medio ambiente en donde estaban estos hermanos de los colosenses, cerca de un lugar, Grecia. El lugar del conocimiento absoluto de la humanidad en ese tiempo. Él les dijo, que nadie les engañe, hermanos. Entonces, hablando de ese aspecto, ¿qué cosa es lo que tenían que hacer? Estar firmes. Por eso les dijo, ustedes están firmes, permanezcan así firmes. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida cristiana, ante los diferentes engaños, ante las diferentes influencias que el mundo ofrece. Nosotros necesitamos aprender a estar firmes en el Señor. ¿Cómo es esto? No vamos a ver el texto así específicamente, pero voy a mencionar Gálatas 5:1. Nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto lo vamos a ocupar en un momento más. ¿Qué cosa es lo que ellos tenían que experimentar ante esa situación de alerta? Pablo les menciona, hermanos, de la manera en que ustedes recibieron a Cristo, caminen con Él, anden con Él. Y les dice, arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe, abundando en acciones de gracias. Y sabes, esto nos lleva en ese acompañamiento, en esa consolación que estamos teniendo aquí, presentada en este segundo punto, en la visitación de parte de Dios. Cuando nosotros escuchamos esa palabra, arraigados. ¿Sabes? Esto nos habla de un árbol que echó sus raíces cada vez más profunda. Arraigados. Y lo siguiente es sobreedificados. Hermano, me gustó mucho y le agradezco muchísimo a Dios las ministraciones que se han estado dando. Y algo que mencionó nuestro hermano Eleazar en su participación, que estaba edificando sobre lo que Miguel Ángel Olivares había comentado. Y me llamó la atención. ¿Qué estamos haciendo? Estamos siendo sobreedificados, como si fuéramos un edificio, y de hecho es un edificio la iglesia también, confirmados en la fe, de acuerdo con la enseñanza. Y sabes algo que es muy bonito, es la acción de gracias. Gloria a Dios. Segunda alerta, Él les dice que nadie los engañara por los medios del mundo en este tiempo. ¿Y sabes qué es esto? El sistema del mundo. Cada vez más el sistema del mundo se está estructurando más, se está mostrando a través de la globalización. No es de asustarnos, pero sí necesitamos saber que el mundo se está sofisticando cada vez más y está avanzando en una manera tremenda, profunda, para establecer cada vez más en una manera abierta el asiento del anticristo. Pero el apóstol Pablo les enseña esta alerta.
No se dejan engañar, hermanos, por el sistema del mundo. Y fíjense, filosofías, huecas sutilezas y tradiciones de los hombres. El mundo, por diferentes medios, diferentes canales, está haciendo esto. Pero Pablo le dice, hermanos, en esta alerta, no se dejen engañar. Porque ahí está el sistema del mundo cada vez avanzando. ¿Qué cosa es lo que nosotros tenemos que aprender en este segundo aspecto? Hermanos, necesitamos estar firmemente establecidos en la doctrina que es verdadera, la sana doctrina. Necesitamos también nosotros exaltar a Jesucristo sobre todas las cosas. Y ¿sabes? Dar paso a que la obra de Dios se manifieste cada vez más. Y nos enseña el apóstol Pablo, en Cristo habita toda la plenitud, corporalmente toda la plenitud de Dios o de la divinidad, de la deidad. Y es, hermanos, en una manera tan importante como es que el apóstol Pablo enseña en los versículos, capítulo 2, verso 10 en adelante, algo que es para gozarnos, para deleitarnos en Dios. Y nos dice, en Cristo, ustedes están completos, están cumplidos, gloria a Dios. Él es el principado, Él es la cabeza de la iglesia. ¿Y sabes lo que Él hace con nosotros? Él ha quitado el cuerpo del pecado y ha tocado nuestras vidas. Él nos salvó y pasó algo también. Nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, fuimos sepultados en ese bautismo, siendo llevados con el mismo Señor Jesucristo en sus padecimientos y poder ser levantados con Él como una nueva criatura. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, gloria a Dios. Las cosas viejas pasaron. Y además, ¿cómo es que Dios en su gracia lo que hizo? Es que cuando el Señor Jesucristo fue puesto ahí en la cruz del Calvario, nos enseña la palabra que anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El versículo 15 nos enseña, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, gloria a Dios. Y hermano, todo lo que pudimos haber pensado, cómo es que las tinieblas en ese momento vinieron en una manera tan profunda para acabar totalmente, traer ataques letales a Jesucristo. El Señor Jesucristo esperó 3 días y 3 noches en lo profundo del infierno en su alma, y Él lo que hizo es levantarse vencedor. Y cuando cada vez más los demonios que se juntaron, todos los demonios que se juntaron, que estaban alrededor de todo el mundo para acabar con Jesús, el Señor Jesucristo con su resurrección los despojó, les quitó todo lo que habían quitado la humanidad a la iglesia. Y lo que Él hizo es que a los principados y a las potestades los exhibió públicamente. Ahí están ya derrotados, están acabados. Gloria a Dios por eso. La tercera alerta nos enseña algo, que nadie nos juzgue con lo que uno se alimenta o vive. Y nos dice algo, nadie os prive o quite vuestro premio, el galardón que Cristo tiene para nosotros. Afectando humildad, culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza, en virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. 3 alertas. ¿Sabes?
cuando nosotros aprendemos que para vencer al mundo, al sistema del mundo, tenemos una clave. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando nosotros aprendemos a desarrollar el amor del Padre Celestial en nuestra vida, en nuestro corazón, lo que va a pasar es que aquellas cosas que tal vez amemos tanto del mundo vayan desvaneciéndose, vayan siendo quitadas, porque el amor del Padre está con nosotros, está en nosotros. Vamos a avanzar y a manera de conclusión de este segundo punto, ¿qué necesitamos hacer en nuestra vida cristiana? No necesitamos vivir religiosamente o como fariseos o haciendo una lista de diferentes cosas esperando que nos digan no, esto no, esto no, esto no, esto no. ¿Sabes qué es lo que necesitamos? Acercarnos a Dios, acercarnos a Cristo, acercarnos a su palabra, acercarnos a su presencia y cada vez más permitir que Dios en su gracia vaya haciendo cosas en lo profundo de nuestro corazón. Ya tenemos este segundo punto, la visitación de Dios en nuestras vidas para ganar, para vencer, para triunfar, gloria a Dios. El tercer punto nos habla de algo, el veredicto. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el veredicto? Es el dictamen o un juicio que reflexivamente lo da una persona que está en autoridad. Colosenses capítulo 3 en verso 7 nos enseña algo, que en cosas mundanas, en cosas de pecados y en obras de la carne, nosotros anduvimos, fíjense, anduvimos en otro tiempo cuando vivías en ellas. Y hermano, ¿qué es lo que necesitamos hacer en nuestra vida cristiana? Concentrarnos en las cosas celestiales, no en lo terreno. Por eso mencioné hace rato esto, acercarnos a Dios, llenarnos de Dios, llenarnos de su palabra y que el amor del Padre cada vez más esté en nuestros corazones. ¿Qué es lo que necesitamos hacer en ese capítulo 3? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y nos da una razón, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y aquí hay una cosa importante, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y ese es un veredicto. Y aquí una cosa importante es cómo nosotros necesitamos hacer un contraste de la vida pasada con nuestra vida presente. Esas cosas que mencioné, anduvimos en esas en otro tiempo, pero el tiempo presente nos enseña el Señor dejar esas cosas. ¿Qué? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, despojando del viejo hombre en sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todo esto lo necesitamos, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja de otro. Y nos enseña algo maravilloso. De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas,
vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y sabes, aquí viene un resultado de que nos enseña veredicto de parte de Dios. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y otra vez un aspecto importante, y sed agradecidos. ¿Cuál es la clave para tener cambios en la vida cristiana? Este capítulo 3, verso 16, nos lo revela. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y canciones espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, otra vez, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando nosotros vemos, hermanos, la palabra de Dios nos va enseñando, pero sabes, esa clave maravillosa es: llenemos nuestra vida, nuestro corazón de esa palabra preciosa que Él tiene para nosotros. Y sabes, lejos de pensar en una situación de religiosidad de nosotros, podemos aprender a vivir en nuestra familia, en la iglesia, en el trabajo, en el negocio, en la escuela, porque Cristo vive en nosotros. Y hay algo en ese veredicto para cerrar este tercer punto. Mas el que hace injusticia, recibirá injusticia, porque no hay acepción de personas. Pero ese veredicto también nos va a enseñar a que nosotros podemos acercarnos delante de Dios con una certidumbre total, una certidumbre plena de que estamos caminando con el Señor Jesucristo, y del Señor Jesucristo recibiremos la recompensa, la herencia, la bendición de Dios que tiene para nosotros. Ya no hay una situación de maldición o de condenación que pese sobre nuestras vidas. Hay vida, hay bendición, hay gracia de Dios, hay verdad de Dios para nosotros. Al estar cada vez más cerca de nuestro Padre Celestial, llenando nuestro corazón de Él. Y cuando nosotros podemos orar al Señor y decirle: Padre nuestro, mi Padre, Abba Padre, y cada vez más lo que Dios va a hacer en nuestras vidas va a llenar nuestro corazón de esa esencia que, sabes, nos va a ayudar a tener un veredicto de parte de Dios: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. El Padre Celestial, precioso, maravilloso, a través de nuestro Señor Jesucristo. El cuarto punto nos lleva en una manera, con un enfoque de victoria total, absoluta. Cuando nosotros vamos caminando con el Señor Jesucristo, necesitamos aprender: sí podemos ser vencedores, sí podemos caminar con Jesucristo, sí podemos ganar, sí podemos crecer, sí podemos avanzar, sí podemos ser diferentes, transformados a la imagen de Jesucristo. ¿Cuáles son esas claves? Capítulo 4. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias y orando al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera. Ahí está la cuarta vez que se menciona esta palabra, peripateo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo podéis responder a cada uno. Me llama también muchísimo la atención que al cerrar este capítulo 4 se menciona el ministerio de ayudas, como bien fue mencionado en diferentes de las ministraciones.
de las ponencias de nuestros hermanos. ¿Sabes? Hay un ministerio de ayudas y ahí podemos estar tú y yo. Yo me acuerdo una vez que escuché de este hermanito Jairo, que me bendijo mucho. Una de muchas cosas, y a Dios sea la gloria. Me acuerdo que él dijo, yo estoy en el ministerio de ayudas. ¿Sabes? Eso me bendijo mucho. No es, al menos en mi caso, una aspiración desde el punto de vista ministerial que gracias a Dios me ha entregado. Pero ¿sabes? Eso me enseña y me enseñó ayuda. Un día cuando tú te presentes y uno se presente delante de la presencia de Dios, va a venir recompensa, 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 recompensa. Y sabes, todo esto, a ese equipo de trabajo que tenía el apóstol Pablo, los motivó. Se menciona muchos de ellos. Y es un reconocimiento que Pablo le estaba haciendo a todos ellos los que estaban haciendo algo. Tíquico, Onésimo, Aristarco, Jesús llamado justo, Epafras, Lucas el médico amado y demás, etcétera. ¿Sabes? Yo sé que muchas veces has hecho cosas para el Señor. Tal vez desde tu casa, atendiendo a tu familia. Seguramente eso debe ser. Ayudando en tu iglesia, ayudando en este evento, por ejemplo, en diferentes maneras. Me bendijo un niño hace rato que estaba ahí en el baño. Estaba separando las toallas para las manos y ponía 2 hacia un lado, después en cada lavabo. 2 y 2 y 2 y 2 y 2. Le dije, ¿cómo te llamas? No sé si esté por aquí, pero le envié un peso. Me llamo Manuel. Le digo, sabes, tú no me conoces, pero yo sí te conozco a ti, te conozco desde chiquito. No perderás tu recompensa. Sea que hagas mucho, sea que no te reconozca nadie nada, tal vez nadie lo vea o no lo quiera ver. Por años o por el tiempo que haya sido, o el periodo de tiempo que sea. Si tú has hecho algo para Jesucristo, asegúrate de algo y tienes una seguridad de algo. Dios te dará la recompensa. Hemos estado estudiando nosotros en las iglesias donde el Señor nos ha puesto el libro de Howard Katz, Recompensas celestiales por el servicio terrenal. Léelo, te lo recomiendo. Después de leerlo tú vas a reconocer muchas cosas. En mucho tiempo, tal vez uno pudiera decir, bueno, pues es que soy un siervo y al siervo lo maltratan, al siervo se le humilla, al siervo se le grita. Y nos faltaba que dijeran, se le escupe también. Hermano, ¿sabes? El servir a Dios es un privilegio, pero te quiero decir algo. Hay algo más sublime en todo esto, y es ser la esposa del Cordero, ser la iglesia gloriosa. Tal vez no sabemos en muchas cosas, tal vez no podemos en muchas otras, pero ¿sabes qué hay detrás de todo esto? Un corazón por Cristo, que nos ayuda y que nos hace crecer para llegar a algo, para llegar a la victoria, gloria a su nombre, para llegar, hermano, no por nuestro esfuerzo propio, pero sí por un cambio en nuestra vida, para tener un estilo de vida que sea acorde a Dios. Y tal vez pudiéramos decir tantas cosas, quiero agradar a Dios y que yo sea digno de Él. Qué bueno que es así, así debe ser. Pero cuando nosotros nos levantamos hacia Él, Señor, esto es para tu gloria.
cómo es que en esta epístola varias veces se menciona a la iglesia de la Odisea. Les dice Pablo, esta epístola que yo les estoy dedicando, pues pásenle una copia a la iglesia de la Odisea. Y la epístola o el mensaje que tiene la iglesia de la Odisea, léanlo ustedes también. Y uno dice, pues quién sabe dónde quedó esa epístola. Pero ¿sabes? Apocalipsis 3 tiene algo tremendo que a mí me impactó mucho. Geográficamente hablando, la iglesia de los colosenses estaba relativamente cerca de los de la Odisea, en Asia. Pero ¿sabes? Los de la Odisea habían adoptado un estilo de vida. No lo vamos a leer, pero en Apocalipsis 3 del 14 al 22 se menciona ese mensaje de la Odisea. La Odisea lo que significa es justicia del pueblo. Algo de lo que ellos tenían es que decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese era su diálogo, era su testimonio hacia mucha gente. Lee, te recomiendo que leas esto. El Señor Jesucristo tiene un mensaje de reprensión para ellos, pero después en el versículo 21 dice, al que venciere. Y era lo que la iglesia también de los colosenses necesitaba. Y en este cuarto punto es al que venciere. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y este cuarto punto entonces nos enseña que nosotros por la gracia de Dios tenemos un llamamiento como vencedores, pero está la gracia de Dios. Recuérdalo, la palabra de Cristo que habita en nuestros corazones, que el amor del Padre llene nuestros corazones para caminar en pos del Señor Jesucristo. Volviendo a nuestra historia del principio, recuerdan de aquel hombre cojo de nacimiento. Aquel hombre que estaba tirado en el suelo, escuchó por años la palabra de Dios, las enseñanzas, vio que entraba y salía gente del templo para ofrecer sus sacrificios, corderos, alababan a Dios. Estoy seguro que aquel hombre le había enseñado algo al estar puesto ahí, tirado en el suelo, postrado toda su vida. ¿Sabes qué le había enseñado eso? Esperar a Dios. Él aprendió a recibir la caridad de la gente que pasaba por ahí. Pero ¿sabes? En lo que él escuchaba cada vez más, él aprendió a depender de parte de Dios. Hechos, capítulo 3. Pasó algún día después de que había venido el Espíritu Santo y había venido sobre la vida de aquellos discípulos, de aquellos 120, llenos del Espíritu Santo. Y habiendo experimentado la llenura del Espíritu Santo, pero un día de esos, Pedro y Juan subían juntos. A la hora de novena, la de la oración. Y nos enseña, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa,
para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban juntos entrando en el templo, hacía lo que sabía hacer: estirar su mano. Les rogaba: señores, denme una moneda, denme algo porque tengo hambre, quiero comprar comida. Estos trapos que tengo están sucios. Denme algo para ponerme nuevo. Les rogaba, no sé de qué otra manera pudiera ser un hombre en tal necesidad, ese indigente, rogarles a la gente: denme algo, por favor, llorando, rogándoles desde el suelo: denme algo. Pero gloria a Dios, Pedro y Juan fijaron los ojos sobre de él. Le dijeron: míranos. Primer punto: visión. Míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo. Atento, esperando recibir de ellos algo. Él estaba cerca de ellos. Señores, aquí estoy. Aquí estoy. Segundo punto: visitación. Mas Pedro dijo: no tengo plata, ni oro, metal precioso, oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Veredicto de la victoria del Señor. Lo que tengo te doy, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, lo levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y entró con ellos haciendo algo, lo que había visto por años, andando, saltando y alabando a Dios. Así entró con ese hombre porque sabía algo. Entrad por puertas con reconocimiento, entrad por sus atrios con alabanza. Y él tantas veces escuchó esa palabra. Y era el momento de él para ser agradecido con Dios de lo que había sido hecho en ese momento, sacado de su miseria. Y gloria a Dios, hermanos, porque eso nos habla de una victoria sobre la necesidad de las gentes. La primera necesidad es Jesucristo. Cuando él creyó en Jesús, Jesucristo, el Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, él ya lo había visto. Él ya había visto al Señor Jesucristo en un momento y estaba esperando esa palabra. Pero sabes, el Señor Jesucristo pasó muchas veces por ahí y dijo: espérate, seguramente, porque el día que yo te sane, van a venir muchas gentes a mi conocimiento. Vinieron 5,000 gentes por ese milagro. Gloria a Dios. Y también es una cosa que me llama muchísimo la atención, es que cuando ese hombre había sido sanado, a su lado derecho estaba tal vez Pedro y a su izquierda estaba Juan. Estaba abrazándolos así. ¿Cómo digo esto? Verso 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ahí estaban viendo: yo he sido sanado,
Ustedes me conocían que no me podía levantar y que yo era un limosnero, pero hoy el Señor Jesucristo ha tenido misericordia de mí. Él me ha sanado. Y las gentes tuvieron una reacción maravillosa en sus vidas. Adoraron al Dios de Israel y reconocieron cuando Pedro les empezó a hablar: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados. ¿Cuántos fariseos cuando pasaron por ahí le han de haber dicho a este hombre: qué bueno que eres paralítico por pecador? ¿O qué hicieron tus padres? Te lo mereces. O tal vez otros por ahí, tal vez sacaban una moneda. A ver, vamos, ahí está la moneda. ¿Quieres esto? Ya no me sirve este trapo que traigo. Ahí está, a ver si te sirve. Pero sabes, eso se acabó. Porque aquel hombre tuvo una visión, Jesucristo. Tuvo una visitación de parte de Dios en ese momento. Ese era su momento. Jesucristo te sana, Jesucristo te sana, Jesucristo puede hacer tantas cosas maravillosas contigo. Y pudo tener victoria en su vida. Y seguramente aquel hombre, cuando estaba así, se acordó de los cantos con el rey David, porque así era el tabernáculo de David, de gozo, de alegría. Él quebrantó aquellas situaciones de religiosidad de aquellos hombres en aquel tiempo. Digo, soy libre. Ya soy libre de lo que yo tenía. No más pobreza, no más tristeza, no más desgracia, no más que me estén maldiciendo por haber estado en esa condición. Me acuerdo de un canto que en algún momento entonamos con el hermano Roberto. Fue andando, saltando, alabando a Dios. En el nombre de Cristo Jesús te digo, levántate hoy. Y si Dios en su gracia hoy ha hablado a tu corazón, te voy a pedir que te levantes y vengas aquí al frente para pedir que Dios en su gracia toque tu vida, toque tu corazón, y vamos a darle una ofrenda de aplauso fuerte al Señor. Acércate aquí al frente, acércate a Él, acércate a Él para que Dios quite tu parálisis espiritual si es que la tienes. Si tú te quieres mover con el Señor Jesucristo, que Él haga y ponga tus pies como pies de siervas. Ven, acércate al Señor Jesucristo, y lo que Él va a hacer contigo es mostrar de su gloria en tu vida. Te va a ayudar, te va a bendecir. Y voy a pedir a nuestros hermanos pastores, ministros, que pasen por favor a orar por nuestros hermanitos y vamos a bendecirles. Si tú necesitas que Dios toque tu vida, tu corazón, si tú necesitas, hermano, avanzar en la vida cristiana, ven, acércate al Señor Jesucristo, porque Él te ama. Tú sabes las cosas por las cuales quizá no hayas caminado antes con Él, pero el Señor Jesucristo lo que quiere hacer es renovarte, darte la fortaleza que necesitas, levantarte y ayudarte en tu camino cristiano cada vez más. Él te ama profundamente. Ven a Él. Así como escuchamos en su momento, hay que estar sentados.